Son exactamente las 12 horas con 37 minutos, 12 y 37 minutos, y somos Radio Magdalena 1290 en la ciudad de Los Ángeles, avanzando en esta jornada, llegando prácticamente a un nuevo fin de semana. ¿Cómo se nos pasan los días? Han sido jornadas muy, pero muy intensas en todo orden de cosas, y nosotros también queremos de una u otra manera poder acompañarles, queremos que usted esté siempre súper informado, qué es lo que está ocurriendo, y tenemos visitas, sí, estamos en condiciones entonces de poder saludar a dos grandes invitados, ambos angelinos. Hemos conversado en más de alguna ocasión con ellos. Está junto a mí el diputado Eric Aedo Geltres, angelino de corazón, DC, y él hoy día, ¿cierto?, se desempeña como vicepresidente de la Cámara de Diputados. Él es diputado en ejercicio. Lo voy a saludar, luego saludo a nuestro otro invitado. ¿Cómo le va? Muy bien, hola Eli, ¿cómo estás? Un gusto Muy bien, saludarte diputado. y saludar a la gente que escucha hasta ahora, ¿no es cierto?, Radio Magdalena. Así que encantado de estar acá, me siento en casa, entre ti, Eli, Pato, que nos conocemos hace muchísimos años desde el Liceo de Hombres, del año 81 por lo menos nos conocemos. Bueno, y Hassan, que está al lado, que fuimos compañeros también del colegio, así que estábamos un poquito más desarrollados y todo. Sí, sí. Al Bueno, tiempo algo ha hecho. Ha hecho su mella, dijo el otro. y también queremos saludar rápidamente a don Patricio Pinilla Valencia, abogado. Hoy día es candidato a diputado, digo, por el distrito 21. Sí, hola Eli, muchas gracias por la posibilidad de poder conversar aquí acompañando a Eli. Como dice, que nos conocemos antes de la política, en los tiempos en que éramos jóvenes liceanos, y después nos encontramos en parroquias también, en el mundo de Iglesia Católica aquí en la comuna de Los Ángeles, y finalmente ya en la universidad, en Concepción, mejor dicho, en la universidad, nos conocimos y políticamente coincidimos, así que un gusto siempre estar acompañado de Eric Aedo, además un político de trayectoria y que nos ha dejado muy bien puesto a nivel nacional. Bueno, vamos a conversar algunos temas de actualidad. Vamos a conversar con el diputado del representante del Distrito 20, pero yo decía angelino de corazón. Él ya dio un poquito de reseña de cómo es. Yo he conversado con él en algunas otras ocasiones. Diputado, quiero partir porque se generó una polémica hace un par de días en el Congreso. Y dado de que había una sesión importante pero no hubo quórum, hubo que suspender esta reunión, y porque de los 150 diputados habían solo en ese minuto 48 diputados en la Cámara. ¿Ya? En la sala. Y en la sala, perdón, en la sala. Y ahí se generó una situación que fue bastante, no sé si ese será el término o no, bien engorrosa, porque habían diputados que sí estaban, pero estaban con algunos temas en otros sectores y cumpliendo con otras obligaciones, algunas sesiones importantes, especiales. ¿Por qué se genera todo este inconveniente, diputado Aedo? Bueno, Eli, mira, yo creo que ya el daño está hecho, que la opinión pública se forma una idea. He escuchado matinales, programas en que se trata mucho de los parlamentarios como gente que en realidad le pagan el sueldo, que no hace su trabajo y no llega a trabajar. Y yo creo que ese daño es difícil de revertir. Y lo quiero asumir de esa forma. Yo soy parte de la mesa de la Cámara. Creo que esto se puede haber manejado de una forma distinta, porque la verdad que me parece bastante injusto, y lo quiero decir incluso respecto de colegas que son de otros sectores políticos, y que ese día estaban en la Cámara, y incluso algunos de ellos estaban cumpliendo tareas por encargo de la propia mesa de la Cámara, del propio presidente de la Cámara de Diputados. Había 10 diputados y diputadas eh, de la Democracia Cristiana, del propio Renovación Nacional, como Jimeno Sandón, que es compañera de partido del presidente, y otros 8 diputados que, por ejemplo, por petición expresa del presidente de la Cámara, estaban en el Salón de Honor del Congreso en la conmemoración de los 100 años de separación de Iglesia-Estado, esto a raíz de la Constitución del 25. Es decir, cumpliendo un encargo del propio presidente, estaban fuera.
Otros estaban en una radio, a petición de la propia Cámara de Diputados, en una entrevista radial para difundir el trabajo de la Cámara en la radio de la Cámara de Diputados. Otros estaban en las subcomisiones de presupuesto que sesionan en el Senado. Estoy dando estos detalles porque había gente que estaba trabajando, que estaba haciendo sus tareas específicas al interior de la Cámara, pero claro, el reglamento dice que una sesión, para que pueda funcionar la sesión de la Cámara, digamos, en la sala, se requiere un tercio de los diputados y diputadas, y como hay algunos desaforados, se requerían 51 dentro de la sala y habían solo 48, 49. 48. 48. Y se da un plazo para que llegue el resto de los diputados, pero había un problema de orden práctico. Cuando falta quórum en la Cámara de Diputados, suena un timbre, pero ese timbre no suena en el Salón de Honor del Congreso, entonces los que estaban en el Salón de Honor, ni idea, y los más de 15, 16 diputados que estaban en el Senado, en las subcomisiones de presupuesto, que están funcionando, discutiendo el presupuesto, en el Senado no suenan los timbres en la Cámara de Diputados, entonces estaban desconectados. Y por eso digo que creo que faltó un poquito de pericia para resolver la situación. A mí me tocó, presidiendo la Cámara, esto hace un mes atrás, mientras estaba el propio presidente de la Cámara de viaje en Japón, una situación muy similar. Pero yo sabía, por ejemplo, que estaban en funcionamiento comisiones, sabía que estaban diputados en otras tareas y por tanto lo que hice fue suspender momentáneamente la sesión, llamar a reunión a los jefes de comité, que son, digamos, los parlamentarios o parlamentarias que representan a su conglomerado político, y pedirles que llamaran telefónicamente a las personas que estaban fuera y fuera de la Cámara, por ejemplo en el Senado, para que volviesen a la sala. Y se resolvió la situación. Por eso yo creo que esto se pudo haber hecho de manera distinta. Porque al final del día, lo que queda instalado es que un grupo grande de diputados y diputadas, a los que les pagan millones de pesos, estaban en terreno en campaña. Y la verdad que no estaban en terreno en campaña, estaban al interior de la propia Cámara de Diputados en tareas muy específicas. Entonces, pero el daño está hecho. Yo lo mismo que te estoy diciendo a ti, y lo he dicho en radio nacional, en los canales de televisión, porque creo que uno también cuando dirige una institución, que es el caso de un vicepresidente o un presidente, obviamente que tiene que hacer valer el reglamento, pero tú también tienes el deber de cuidar la integridad de tus colegas y de la institución que tú estás dirigiendo. Y yo creo que eso en este caso faltó. Porque si yo te pregunto a ti o a quien me está escuchando, ¿qué pasó ese día con los diputados? Estaban flojeando, se ganan la plata sin hacer nada, y la verdad que un número enorme estaba representando a la propia Cámara en actividades al interior de la Cámara, y otros estaban en la discusión del presupuesto. Entonces por eso me parece que el trato que tuvo la situación no fue el más adecuado y yo francamente no lo comparto. Diputado Aido, en estos casos se puede entonces aplicar criterios. Uno tiene que aplicar criterios. O sea, si yo soy el presidente de la Cámara o el vicepresidente y envié, o sea, aparece sancionada una diputada que está con postnatal. O sea, si, a ver, pongamos las cosas en su lugar. Aparecen sancionados diputados que están desaforados por la Corte Suprema, como que están ausentes. Entonces a mí me parece que ahí hay un descriterio claro, ¿te fijas? Mira lo que estoy diciendo, de personas que están desaforadas, que están enfrentando la justicia, pero a mí me parece que alguien que está desaforado, que ya tiene suficientes problemas, además ponerle el mote de que está flojeando, no sé, pues yo creo que hay que cuidar a las personas, o a una diputada, Kiara Barquesi, republicana, que aparece, que no está presente en la sala, pero si en realidad está con postnatal, entonces me parece que falta un poquito de criterio para ser franco. Muy bien, diputado Eric Aedo, gracias por responder y aclarar también esta situación que generó, como digo, harta controversia. Esto fue a nivel nacional, Sí, los canales de televisión. Pero sí es muy fácil, siempre. mira, yo perdón, Eli, sí es muy fácil destruir la democracia, es muy fácil salir a pegar a los demás. Y yo entiendo al que esté en un matinal y que quiera festinar con estas cosas. Pero bueno, nosotros también tenemos que aprender. Nadie te va a cuidar y por tanto las instituciones se tienen que cuidar y obviamente hay que ser mucho más cuidadosos desde el punto de vista de siempre estar manteniendo los quórum en la sala. Pero esto también abre otro debate y yo solo lo quiero dejar enunciado. Este afán que tienen los parlamentarios, que yo no comparto, lo quiero decir con toda claridad,
de comprimir el trabajo en 3 días, de lunes a miércoles, porque hay que volver al territorio, a estar con las personas, que es cierto, pero produce estos hechos, porque es demasiado trabajo. Tú necesitas estar en realidad en Valparaíso sesionando en el Parlamento a lo menos 4 días a la semana, a lo menos de lunes a jueves. Entonces, en este afán de comprimir, tú tienes 10 tareas al mismo tiempo que tienes que realizar. Entonces, en algún momento esta máquina te pilla, te fijas como pasó ahora en miércoles recién pasado. Yo creo que este es un tema que la próxima legislatura, que espero obviamente que Patricio esté ahí con nosotros, esto lo cambiemos. Antes la Cámara funcionaba de lunes a jueves. Hoy día es de lunes a miércoles y al final lo único que hemos hecho es ponernos una sobrecarga de pega todos los diputados y al final revientan este tipo de situaciones. Bien, vamos a cambiar un poco de tema. Una vez aclarada esa situación, estoy conversando con el diputado Eric Aedo Geldres, este DC, representante del Distrito 20 de Concepción. ¿Ya? Diputado Eric Aedo, otra situación que se dio a conocer el día lunes y que fue realmente una sorpresa para todos. Se anuncia de que el tema de las cuentas eléctricas, que a todos nos afectó en un momento, también lo conversamos, también se lo preguntamos a nuestros diputados, fueron temas que abordamos con los diputados en ejercicio hoy día del Distrito 21, fue el tema de esta subida de tarifas eléctricas. Para ir redondeando, estas tarifas fueron congeladas en un minuto, después vino la pandemia, se generaron hartas situaciones entre medio que generaron después de que había que, ¿cierto?, que siguieran funcionando, digamos, como corresponde. Ahí vinieron las alzas, una alza, dos, la tercera, y así fue funcionando hasta que nos enteramos de que hubo un mal manejo, de que se catalogó como un error el tema de que se cobró excesivamente a los usuarios. Hoy día se está discutiendo esto generó la renuncia del ministro Pardo. Pero ahí también, dentro de esta renuncia, hubo varios que salieron al tiro, ¿cierto?, a solicitar la renuncia del ministro, Diego Pardo, o de lo contrario iba a haber acusaciones constitucionales, como las que ya hemos visto anteriormente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Eli, bien sintético, que sé que vas contra el tiempo, digamos. Primero, este era un error inexcusable. O sea, efectivamente es un error que tiene 7 años de data. Que la derecha, que nos dice que tiene equipos de excelencia, el año 2017 calculó estas alzas o el polinomio con el que se calculan y se equivocaron. Lo quiero decir para ser solo fiel a la verdad, no para culpar a otro, pero quienes nos dicen que son excelentes equipos, la verdad es que metieron la pata profunda el año 2017 en el gobierno de Piñera. Pero dicho eso, cuando hay un nuevo gobierno, como el gobierno de Boric, tú tienes que ser capaz de corregir los errores o de anticipar esos errores, pero no escudarte en que esto se hizo en el pasado y tratar de pasar piola solo culpando a otro. Y por tanto, cuando este tema de las tarifas eléctricas, que ha sido muy discutido en los últimos 2 años, muy discutido por las alzas que han tenido las tarifas, tú llegas a enterarte de que en realidad había un error en el cálculo de las tarifas y te tomaste mucho tiempo para descubrir ese error, y ese error significó un alza o que pagaste de más en promedio 2% en las tarifas, alguien tiene que asumir esa responsabilidad. Y ese alguien, en mi opinión, el primero que tenía que asumirlo era el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, que ayer se le pidió la renuncia, y obviamente también la decisión frente al ministro de Energía. Y el presidente de la República ayer le pidió la renuncia al ministro de Energía. Ahora, hay una pregunta que a mí me la estaban haciendo recién en otro medio de comunicación nacional. Bueno, ¿y las compañías eléctricas no se dieron nunca cuenta en estos 7 años que estaban cobrando de más? Eso también lo tienen que dilucidar, porque está la pregunta de, bueno, ¿cuándo se enteró el gobierno? Y el gobierno ya ha aplicado, digamos, las medidas
políticas, con la salida del ministro y del director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Pero yo le quiero preguntar a las eléctricas, a las distribuidoras, nunca se enteraron, CGE, no sé, Transelec, Enel, que estaban cobrando de más. Porque no sé si tú te acuerdas, Eli, que el año pasado y este también, en medio del invierno y de las ventoleras, cuando se cortó la luz masivamente Correcto. y las eléctricas, ¿no es cierto?, mucha explicación y bueno, que peleando para no compensar, digamos, a los... Pero ahora no han abierto la boca. Yo también le pido a las eléctricas que den una explicación. ¿Ellos sabían o no que estaban cobrando de más a la gente? Porque si lo sabían, entonces también tienen una responsabilidad. Ahora, dicho eso, lo importante es que el gobierno, y eso está empujando el Parlamento, es que el gobierno y sobre todo el ministro de Economía y de Energía hoy día, Álvaro García, empujen a las eléctricas a hacer una devolución de esos dineros de manera rápida a sus clientes. No en 40 cuotas de 7 pesos como suelen hacerlo. ¿Mm? Diputado Edo, usted dijo que se va a reembolsar, ¿cierto?, los dineros que fueron cobrados de más. Es que debieran De- devolver lo que cobraron de ya, más, po. pero ahí va mi pregunta. Debiese haber aparte una compensación, porque están hablando de reembolsar el dinero, pero ¿qué pasa con todos los daños, el prejuicio que se le causó, digamos, en este caso a los consumidores? ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que los consumidores, o sea, primero, Eli, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, no solo devuélvanme, compénsenme. O sea, yo cuando hablé, también lo quiero comentar con Janet Jara, el día ayer en la mañana, temprano, junto a Darío Quiroga, que es parte de su equipo estratégico, les dije, mira, tú Janet Jara, como candidata presidencial, dice que la gente está muy complicada porque no puede llegar a fin de mes. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero una de las cosas que impide que la gente pueda llegar a veces a fin de mes por el costo de las cosas, ¿no? Bueno, y acá le cobraron a la gente de más, las tarifas eléctricas han subido más de un 20% en promedio en los últimos 2 años. Por tanto, esto no puede pasar desapercibido y aquí alguien tiene que asumir su responsabilidad política. Por eso Janet Jara ayer en la mañana pidió la salida del ministro de Energía, lo dijo directamente, antes que lo dijesen otros candidatos presidenciales, habiendo sido ella colega en su minuto de perdón en el gabinete. Pero aquí las responsabilidades políticas se tienen que asumir. Así como se asumen las responsabilidades políticas, y Janet Jara lo dijo con toda claridad, yo también espero que se asuman las responsabilidades de orden económico. Y por tanto yo creo que no solo basta con que se devuelva lo que se cobró en exceso, sino que además se compense, porque la gente la pasó pésimo, la pasó mal, utilizó menos electricidad, hizo el cambio, ¿no es cierto?, a otro tipo, por ejemplo, de uso de energía que es más contaminante. O sea, gente que depende de la electricidad en sus temas de salud y que la pasó pésimo y ahora le dicen, no, solo te voy a devolver. No, yo creo que tienen que compensar, pero además tienen que ser francos, Eli. ¿Sabían o no sabían? Porque si sabían y se van a escudar en que, bueno, otros se equivocaron en el instrumento y a eso me permitió cobrar de más, o sea, francamente me parece una falta ética súper fuerte. Bueno, de hecho acá hay varios actores involucrados, entonces acá hay que saber, digamos, la apreciación de cada uno de ellos. Patricio Pinilla Valencia, usted es abogado. Quiero que nos diga qué es lo que opina usted al respecto en esta situación. Bueno, yo creo que no hay mucho, no hay dos opiniones, ¿eh? Creo que el diputado Eric lo ha expresado de buena manera. Hay responsabilidades que son bastante compartidas y que no es dable endosársela a uno a otro. Y peor de todo es que aquí lo que pierde es la gente, es la comunidad, y nos damos cuenta de que nuestra institucionalidad todavía tiene muchas cosas que mejorar, que la autorregulación, que muchas veces pensábamos que era propia de los chilenos, todavía está muy lejana, y que bueno, tenemos que mejorar las instituciones que efectúan los controles y las fiscalizaciones. Yo soy abogado, trabajo en un servicio fiscalizador también, que es la Dirección del Trabajo, fiscaliza a empleadores, empresas, y siempre hemos pensado que hay debilidad todavía en eso, ¿no? Sobre todo hacia las grandes empresas. A veces uno mismo siente que las herramientas que tiene
para fiscalizar a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas son casi similares, en circunstancias que es mucho más complejo uno que otro, y deberían entregarse esas herramientas legales. Entonces también creo que ahí hay que mejorarlo, y bueno, y esperemos que se logre no solamente devolver el dinero, sino que compensar. Cuando yo compenso, no solamente devuelvo o entrego el daño sufrido directo, sino también todo lo aledaño, todo lo indirecto, ¿cierto? Lo que los abogados, no quiero ser tan técnico, pero si uno habla de lucro cesante, daño emergente, para decir que no basta que te devuelva la plata, sino también lo que significó el no contar con ese dinero, aunque sea importante en un momento determinado, y lo que pudo haber hecho con él, y además de todo el malestar que esto genera. Perfecto. Vamos a seguir avanzando. Los minutos son cortos, pero también quiero conocer de parte del diputado Eric Aedo en otro tema también. Se está discutiendo hoy día presupuesto. La gente está muy descontenta con el tema del presupuesto. ¿Qué tanto afecta este presupuesto? Sabemos que hubo una disminución, aunque esto todavía tiene que trabajarse, tiene que evaluarse para que quede, digamos, ya definitivamente aprobado esto. De hecho, en eso están ustedes. Así es. ¿Nos perjudica? ¿Qué tanto nos perjudica? No solamente a nivel país, ya que estamos acá con Distrito 21, ¿no es cierto? Usted, Distrito 20, región del Biobío. ¿Qué tanto nos afecta como región y como provincia esto? Tú, Eli, yo sé que esto suena como a una frase típica, pero haces preguntas que son bien de fondo y bien contra el tiempo, porque estás tú apurada, pero son bien de fondo las cosas que planteas, porque el presupuesto crece 1,7%. Pero claro, como la inflación es mayor, ese crecimiento del presupuesto en un 1,7% en los hechos termina siendo menor, porque la inflación se come parte de ese dinero. No sé si lo logro explicar con claridad, pero claro, nominalmente crece, pero desde el punto de vista del valor adquisitivo es menos dinero. Dicho eso, también creo que hace falta tener una conversación al interior de la región del Biobío de cosas que hemos hecho bien y cosas que hemos hecho mal. En términos de infraestructura, de los grandes ministerios, más o menos se mantienen estables los presupuestos. Pero desde el punto de vista del gobierno regional hay una mayor restricción. Y yo creo que ahí, lo dije ayer en una entrevista y lo quiero volver a repetir acá, yo creo que falta que la región en serio discuta de los problemas de corrupción que hemos tenido. Porque nosotros no los discutimos, pero cuando se está discutiendo el presupuesto en el Parlamento o en Santiago, estos temas aparecen. Fantástico, me gusta el rally, 3 días de fiesta, fantástico, nos hace bien. 11.000 millones de pesos nos gastamos desde el gobierno regional en una actividad de 3 días. Uno lo puede justificar, pero también cuando te miran de afuera te miran, bueno, pero ¿de qué se trata esto? No hemos hecho la conversación. Es lo que costó, Eric, el último gran proyecto que tuvo Los Ángeles es la avenida Padre Hurtado, que atraviesa, tú conoces, Vicuña Maquena, hasta la Pello. Eso costó más o menos 11.000 millones de pesos, ese megaproyecto de avenida que tenemos hoy. Esas preguntas nosotros no las estamos haciendo y generan. Voy a decir algo que aquí sé que me van a apelar incluso mis colegas demócratas cristianos probablemente. Está muy instalado que con este 2% de cultura, deporte y seguridad social, sí. Significa que los consejeros regionales, por ejemplo, tienen en torno a 6.000 millones de pesos para pequeños proyectos. Bueno, ha sucedido que algunos proyectos de seguridad han puesto muchísimas veces las mismas alarmas comunitarias en las mismas casas. Y eso la gente lo comienza a observar como, bueno, ¿qué es esto? ¿Es corrupción o en realidad un apoyo a la seguridad? Porque son las mismas casas, las mismas empresas, año a año, metiendo las mismas alarmas comunitarias. Estoy dando estos ejemplos que son pequeños, pero para decir, también la región necesitamos hacer una reflexión de lo que hemos hecho mal. Alguien puede decir que es exagerado. Hay un director de servicio de salud en Concepción que está apartado de su cargo porque tenía negociaciones con narcotraficantes de Curanilahue, al parecer, presumiblemente es lo que se está investigando, para obtener dinero del gobierno regional para comprar terrenos que además no son aptos para la construcción de vivienda. O sea,
quiero decir que los temas de corrupción pegan en algún minuto y están pegando en la discusión de este presupuesto. Hay una dificultad, el 85% del presupuesto de la nación está destinado por ley, es decir, no se puede modificar. Abro otra discusión, por eso todas las críticas a CAS y a la extrema derecha que dice que vamos a rebajar 6.000 millones de dólares. ¿Y de dónde lo van a rebajar? ¿De las pensiones? ¿De las Fuerzas Armadas? ¿De la PDI? ¿De Carabineros? ¿Del sistema de salud? O sea, rebajar 6.000 millones de dólares es rebajar, por ejemplo, la totalidad de la reforma de pensiones. 700.000 mayores de 80 años que recibieron su aumento ahora en septiembre, 1.240.000 que lo van a recibir a partir de enero, significaría echar todo eso para atrás. Entonces a mí me parece poco serio ese tipo de propuesta. ¿Cuál es el desafío que tiene Chile? Primero, sí, gastar mejor. O sea, el escándalo de las licencias médicas da cuenta de 25.000 funcionarios públicos que estando con licencias médicas, que se pagan, además se van de vacaciones. Quiero dar datos duros, por eso yo creo que esta es la pega de un parlamentario, no solo hacerse el gracioso, también enfrentar los temas difíciles. Nosotros tenemos una enorme cantidad de personas en el sistema de salud con licencias médicas. Se contratan, ¿no es cierto?, sus reemplazos. Entonces terminas pagando dos veces, porque lo que quedó en evidencia es que mucha gente de salud o de la Junji, a la que se les contrata reemplazo, están de vacaciones fuera de Chile, estás pagando licencia y además estás pagando contratos. En el ámbito de salud se habla que esto le cuesta al Estado alrededor de 500 millones de dólares al año. El presupuesto del gobierno regional en la región del Biobío es de 115 a 120 millones de dólares. O sea, es para que te hagas la magnitud de lo que cuesta pagar malamente sueldos. No sé si lo estoy explicando con claridad. Esa es la magnitud. O sea, serían como 5 gobiernos regionales a lo largo de Chile. Esto lo tenemos que enfrentar. Y el desafío de fondo, es que Chile necesita crecer más. Y yo ahí sí veo un atisbo de buena noticia, en el sentido que cuando uno mira las distintas candidaturas presidenciales, desde la centroizquierda, la izquierda, excepto Artés probablemente, hacia la derecha, todos hablan de la necesidad del desarrollo económico. Y eso es imperioso. O sea, Chile necesita volver a crecer a tasas al menos del 4% para sostener incluso la reforma previsional. A menos de ese crecimiento se nos va a aumentar el déficit, porque tenemos gastos importantes a los que no podemos volver atrás. Alguien puede decir, bueno, pero ralenticemos las pensiones, hagámoslas más lentas. Pero nos estamos haciendo todos mayores en Chile. Hay menos jóvenes, hay menos niños y somos una población que envejece. O sea, este tema nos va a tocar a nosotros en un rato más, en 10 años más, 15 años más, incluso algunos bastante más cerca. Toda la gente que vivió la reforma de pensión en el año 80 es gente que hoy día ya se está jubilando masivamente. Los que eran los jóvenes del año 80, 80 y algo. Entonces necesitamos desarrollo económico, inversión. Y para eso, y con esto cierro para dejar a Pato, que es el camino seguro que queremos seguir, necesitamos también terminar con la burocracia en las inversiones. O sea, esa burocracia también nos está matando. Doy un caso de Concepción. Ruta Piedemonte la llevamos discutiendo hace 25 años. Ya construimos el puente industrial, pero el puente industrial le lleva ruta de Piedemonte. Todavía ni siquiera tenemos los permisos. Bueno, hemos avanzado un poquito más. En la ruta de Piedemonte se abrió la licitación y hay una empresa interesada que es SACIR. Espero que se pueda adjudicar el proyecto. Ustedes tienen aquí la posibilidad de desarrollo energético gigantesco, hidráulico. El desarrollo eólico aquí ha sido, ¿no es cierto?, notable. Pero se requiere también inversión e ir generando trabajo, así que el desarrollo económico yo creo que va a ser parte también de los pegas que va a tener Pinilla Valencia cuando llegue al Congreso. Así que yo igual, estas son las tareas que un diputado tiene que expresar y yo espero que Pinilla, ¿no?, que tiene el C64 en ese voto, sea un camino seguro para la gente de Los Ángeles, que nos ayude desde el Parlamento a enfrentar estos temas. Y no hablamos de la seguridad, de la instalación del crimen organizado. Por Dios, como en Los Ángeles también se instaló el crimen organizado, ojo con eso. Yo aquí hago un llamado a los alcaldes, perdón Eli, lo quiero decir esto porque también pasó en Concepción. A mí un alcalde o los concejales me pueden decir que tienen que cumplir la ley, lo entiendo, es decir, tienen que autorizar los negocios si cumplen con los requisitos legales, pero por favor fiscalicen los negocios, pues.
Si en Concepción las barberías funcionaban hasta las 3 de la mañana, yo cuando lo denuncié me dijeron que estaba exagerando, hasta que lo dijo Dorothy Pérez. Pagan por locales 10 millones de pesos, por ejemplo, en estos casinos, que no sé si hay Entre acá en comillas, Los sí, Ángeles, también. comillas, 10 millones pagan en Concepción y no hay nadie. Eso es lavado de dinero. Entonces un municipio puede que legalmente tenga que dar la patente, pero vaya a fiscalizar después, o si no el crimen organizado se le instala en las narices. ¿Y qué significa crimen organizado? Las balaceras que ustedes ven, los ajustes de cuenta y el montón de muertos que tenemos. Perfecto. Patricio, luego termino con usted, pero antes ya al diputado Eric Aedo, estamos en medio de una campaña obviamente política donde vamos a tener que renovar a nuestras autoridades, presidente de la República, senadores en el caso que corresponda y en el caso de ustedes, diputados. La provincia, la región del Biobío elige a diputados y también presidente de la República. Don Eric Aedo, usted tengo entendido de que va a la reelección, quiere un nuevo periodo. Sí, voy a la reelección como diputado. Eh, yo estoy muy contento. He tratado de hacer un trabajo, no solo he tratado, de verdad que he puesto todo, no solo el hombro, al hombre, como digo yo, completo, en demostrar que alguien, un parlamentario de la región o de región, en este caso la región del Biobío, se puede convertir en un actor nacional de la política, llevando los temas de la región, enfrentando los temas difíciles. Yo enfrenté el tema del robo de madera, le mostré a este gobierno que ahí no habían reivindicaciones de pueblo originario, lo que tenía era crimen organizado, detrás de un negocio ilegal que llegó a mover 100 millones de dólares en robo de madera al año. Se robaba 5.000 hectáreas de madera al año, financiaba con eso la contratación de soldados, entre comillas, armamento, muerte de personas y también corrupción en instituciones del Estado, eso también hay que decirlo. Impuestos internos, o sea, aquí pasaron muchas cosas coladas, digamos. Eh, Aprobé la ley de robo de madera, ley de usurpaciones también la aprobé, saqué adelante la ley Nain Retamal, o sea, en los temas de seguridad de Estado, en los temas de desarrollo económico, y he logrado llevar la voz de Bio Bio hasta el concierto nacional. Cuando digo concierto nacional no estoy pensando en la música, sino que en la discusión. Eh, yo soy un hincha furibundo del voto obligatorio, me carga el voto voluntario porque en mi opinión se convirtió en un voto clientelar de canastas familiares, de tecitos, y eso no, creo que no es suficiente. Estas peleas las he dado al interior de la democracia cristiana. Yo creo que la democracia cristiana tiene que volver a recuperar, hablarle con claridad a las personas de lo que piensan, de cómo va a enfrentar los problemas, y no puro bingo. Y yo en esto, obviamente que todos tienen derecho a discrepar conmigo, pero yo creo que la democracia cristiana, y en eso confío que el Pato Pinilla C64 sea camino seguro a enfrentar los temas de esta forma. El clientelismo político daña la democracia al final, termina de la mano con el populismo, y yo por lo menos no quiero eso para Chile ni para la democracia. Y uno da estas peleas, po. Y bueno, espero que me reelijan en Concepción, y los que viven en Los Ángeles, en la provincia de Biobío, y que votan en Conce o por allá, bueno, acuérdense, Erika Edo, C76, en el voto en Concepción. Patricio Pinilla, lo vimos el día lunes rápidamente para ir Sí, terminando, sí, 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 claro. participando de un debate Sí. parlamentario, ahí estuvo dentro de los invitados del Distrito 21. Ahí se abordaron temas de seguridad, de empleabilidad, eh, entre otras. Y para ya ir terminando, ¿cierto? Bueno, acá siempre, cada tema que ustedes abordaron tenía una en común, que era el tema de la seguridad. Entonces ahí pudimos verlo en la televisión y yo creo que varias personas vieron este debate, fue bastante interesante. ¿Hay algo que le quiera decir o agregar a ese electorado que ese día lo vio por televisión? Bueno, decirle que para nosotros, quienes hoy día estamos en la democracia cristiana, la seguridad no es un tema que genere ningún tipo de complejo y que debe abordarse de manera completamente integral. No tenemos ningún inconveniente de reforzar Carabineros, al contrario, tenemos el mayor respeto y siempre lo hemos manifestado así por Carabineros, la pedí. Por supuesto que hay que entregarle herramientas, regular su marco jurídico para que ellos se sientan sobre todo en confianza de desarrollar adecuadamente sus funciones,
pero también entendemos que la seguridad tiene un componente social y eso tampoco nos complica, al contrario, entendemos también que la causa muchas veces de algunos delitos, está también en las iniquidades sociales que tiene el país, pero eso, pero otro está en el dinero, lícitamente en el afán de lucro, y eso es transversal y no es patrimonio de nadie. Entonces, por lo menos si ustedes y la gente elige a diputado democristiano, en este caso estamos Eric y yo acá el próximo 16 de noviembre, va a tener la tranquilidad de que vamos a abordar esto de manera seria, responsable, firme, clara, pero sin ningún tipo de complejo. Oye, cuidado, no se metan en las cuentas bancarias porque pueden tomarse hilos que no. Abramos el secreto bancario lo suficiente, mejoremos esa herramienta para saber dónde va el dinero, pero tampoco vamos a tener problemas para decir que hay que poner mano dura, mano firme, porque la gente te lo está exigiendo. Si hay que revisar las penas, ni un problema, las revisamos. Pero veamos cuáles también. Decir voy a mejor aumentar las penas, así por decirlo, no tiene ningún sentido tampoco. Hay que ser mucho más responsable. Y si tenemos que aplicar inteligencia, bien. Pero ¿dónde, cómo, de qué manera? Nosotros también tenemos una propuesta, la expresamos ese día en la formación de un centro regional de análisis de seguridad pública. Y también tenemos y asumimos el tema de la tecnología como necesaria, asumimos el empoderamiento de la comunidad también como importante, y así avanzar en otros temas más puntuales. Y si hay que de repente matizar el sistema garantista que tenemos hoy día, del cual yo en general soy partidario, pero si hay que hoy día dar mayor valor a la defensa de la víctima de manera más institucional, más formal, creando una defensoría de la víctima pero completa, no programas que hoy día se generan, ni un problema, avancemos en eso, al contrario nos parece muy razonable. Así que muy tranquilos con ese tema, muy no tranquilos desde el punto de vista de que la gente te lo exige, te lo pide, sino que tranquilo porque tenemos la herramienta, sabemos cómo hacerlo, y lo que estamos pidiendo en el caso mío es una oportunidad de la gente del Distrito 21. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, diputado Aido, gracias A por ti, la Eli, visita. muchas gracias por Sé que la a menudo invitación. pasa por la ciudad de Los Ángeles. Paso a ver a mi ¿cierto? madre. Ya, pero cuando Acá. usted pase por la ciudad de Los Ángeles a ver a su madre, podría visitarnos también más a menudo. No, Así encantado, aprovechamos Eli. de conversar cosas en relación, ¿cierto?, a la actividad que usted hoy día desarrolla, que es diputado de la República. Nos volvemos a ver pronto. Patricio, Así es, pronto. Eric, Muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Eli. Gracias Nos vamos por un camino seguro. Entonces. Así es, pues, C74. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de las personas que la emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Magdalena 1290 AM. Comunicación, difusión y publicidad limitada.